¿Qué hay mejor que un buen café? Las conversaciones que lo acompañan. Y hablando de buenas charlas, Nicolai Aguirre regresa con la segunda temporada de Tu Voz. Prepárate para compartir grandes charlas y relajarte en un after office lleno de sorpresas, compartiendo momentos únicos con Nicolai. No te pierdas este encuentro especial donde la buena conversación se mezcla con el aroma de un buen café. Tu Voz, segunda temporada. Bienvenidos nuevamente a nuestro órgano oficial de comunicación de la Universidad Nacional de Loja, Tu Voz. Es muy grato nuevamente ponernos en contacto con la comunidad universitaria, con la sociedad lojana, a través de la creación de este espacio de comunicación informal que tenemos los estudiantes, que tenemos los administrativos, quienes trabajamos en la universidad y trabajamos por transformar nuestra querida universidad para de primera fuente sea un espacio informal para poder saber qué pasa en la universidad, qué podemos incidir en la sociedad y también para conocer, ¿no es cierto?, de los actores locales, cómo va evolucionando la educación y sobre todo también cómo se inserta en el desarrollo de Loja. Tenemos esta noche la grata visita y también la importante participación de un exalumno de la Universidad Nacional de Loja, formado en estas aulas universitarias, Santiago Armijos, a quien le doy la bienvenida. Muchas Y gracias. también le agradecemos por participar en este espacio informal de comunicación, de interacción. Em, bienvenidos nuevamente más. Estamos justamente iniciando nuestra segunda temporada, el 2023 la creamos este espacio y ahora estamos dando el inicio y gracias Santiago por apoyarnos a tener este espacio para poder avanzar. Vamos a iniciar con nuestro primer bloque que de alguna manera queremos dar a conocer con quién estamos el día de hoy interactuando. Como decía, es muy grato presentar a Santiago Armijos Valdivieso. Santiago es un abogado y también tiene una maestría en Derecho e Investigación Jurídica, también otorgado por la Universidad Nacional de Loja. Asimismo, se ha desempeñado, nos contaba extra cámaras, también como docente por 15 años en la UNL y también, ¿no es cierto?, en otras universidades y centros de formación aquí en Loja. Y también fuiste representante o presidente del Colegio de Abogados de Loja. También se desempeña como gerente legal del Banco de Loja, una de las instituciones importantes financieras de la región. También he podido leer y me gustan mucho tus editoriales en algunos medios de comunicación, la Crónica de la Tarde, he visto algunos artículos muy interesantes y también justamente eres autor de muchos libros, justo me ha dejado una tareita ahora. Santiago me ha donado algunos libros que voy a tener este fin de semana y en carnaval ya tengo cómo divertirme, voy a leer esas obras importantes. También, ¿no es cierto? Yo me acordaba el día que hacíamos un evento que tenemos como universidad, que es justamente el reconocer a nuestros alumnos, exalumnos de la universidad destacados, y justamente tú hacías un poema muy bonito que lo escuchamos ese día, que lo pudimos compartir acerca de la universidad cuando cumplíamos 164 años de vida institucional. Bienvenido, Santiago, muchas gracias, como decíamos, por participar en este evento, en este espacio de la universidad y tenemos un pequeño formato informal de poder conversar, sobre todo para ver que tú nos cuentes algunas experiencias y sobre todo quisiera yo saber y que también nos cuentes a quienes estudian o de alguna manera se están formando aquí en la universidad como futuros abogados de la República, que nos cuentes tu motivación, tu inspiración para estudiar estas ciencias que son importantes para el mundo, para el país y también para el desarrollo personal. Muchas gracias, Nicolai. Para mí siempre será un
un gusto, un placer que realmente nace del corazón venir a mi alma mater hoy dignamente representada por tu persona. La verdad es que cuando uno recibe noticias de la universidad, como digo, por ese palpitar espontáneo del corazón, las noticias nos interesa, uno sufre y se alegra por lo que pasa en la universidad, mucho más que cualquier otra institución porque realmente se la quiere. Y realmente estoy yo contento de venir siempre de venir a mi casa, porque esta es mi casa, la siento así, y realmente verla muy bien dirigida, con entusiasmo, ¿no? Y por supuesto con estos puentes, ¿no? Que vinculan a la universidad en la persona de su máximo personero, que es el rector, con la sociedad, ¿no? Con todos los estamentos universitarios. La verdad es que yo les diría que estudiar en la Universidad Nacional de Loja es un privilegio y a su vez también es un reto, ¿no? Digo esto porque definitivamente el desarrollo de Loja ha estado vinculado directamente con lo que ahora es la Universidad Nacional de Loja y por supuesto, ¿no? Que definitivamente esto se remonta a los inicios mismos de la universidad. Para que una sociedad avance, para que una sociedad crezca, para que una sociedad abrace, ¿no? La solidaridad, la igualdad, la oportunidad para todas las personas, que en este caso somos los ecuatorianos, es tener y contar con una casa de estudios público en donde se hermanan, estudien, compartan, ¿no? Establecen vínculos, personas de las distintas partes que forman esta sociedad, de la provincia, ¿no? Aquí se va a encontrar una riqueza enorme de lo que es realmente el espíritu de toda la provincia de Loja, incluso de otras provincias. Y por otro lado, pues el estudiar en la Universidad Nacional representa, ¿no? Representa un vínculo o una identificación con lo que es la libertad de pensamiento, ¿no? El formarse, el pulirse en los conocimientos, dependiendo de la disciplina que uno siga, por supuesto, pero también siempre cultivando los temas de la cultura general y siempre tratando de ser hombres y mujeres universal que tanta gloria le han dado a la Universidad Nacional de Loja. En la gentil invitación que me había hecho pues el rector en este programa Alumni, yo decía, porque me ahorraron cuando yo pronunciaba el discurso, digo, los profesionales de la Universidad Nacional de Loja tienen un algo especial, ¿no? Es decir, que no se limitan solamente a su parcela del conocimiento, sino que encontramos, por ejemplo, músicos que cantan precioso, ingenieros que escriben con fina pluma, ¿no? Encontramos a músicos poetas, ¿no? Encontramos, en definitiva, a una serie de profesionales que indistintamente de la rama del conocimiento están permanentemente forjando una cultura general, elevando su nivel intelectual para ponerlo, pues por supuesto, con el conocimiento duro de su profesión al servicio de la sociedad. Ese es el reto, Nicolás. Santiago, en tus palabras, yo siento que hay un apego a la universidad. Yo creo que lo compartimos muchos de quienes nos hemos formado aquí. Y ese apego se traduce, como tú decías, se traduce a veces en encontrar otros, no solamente trabajar, digamos, en lo que uno se forma, sino en otras habilidades, no sé, cualidades de esas, de las personas. Yo estoy aquí en la universidad ya entre formándome y también trabajando ya un cuarto de siglo. Y claro, yo me he dado cuenta que muchos de los profesionales que se forman aquí hay ese apego, y ese apego yo creo que es importante, que yo quisiera luego volverlo a retomar el tema para poder un poco profundizar. Pero también quisiéramos, antes de pasar en este bloque, quisiéramos también que tú nos cuentes un poquito más de tu vida, volver unos años, unos pocos años atrás, no muchos, porque todavía eres muy joven. Si tú recuerdas alguna anécdota, algo que marcó tu vida estudiantil aquí, que nos cuentes a nosotros, a quienes nos escuchan. También recuerda que este programa nos escucha mucha la juventud. Por supuesto. Aquí estamos formando en este momento 15.000 jóvenes en la universidad. En 47 carreras están repartidos de las 24 provincias del país, y también tenemos ya últimamente estudiantes ecuatorianos que están viviendo en Estados Unidos,
por la modalidad de estudios a distancia que tenemos y en línea, también en Europa. Entonces tenemos una variedad grande de juventud estudiando. Quisiéramos conocer, que nos cuentes alguna anécdota. Siempre es importante saber cómo lo vivimos como estudiantes. Sí, por supuesto. Yo recuerdo que estudié en el colegio técnico hasta tercer curso y siempre mi ilusión fue ingresar a la universidad, a la facultad de jurisprudencia. En ese entonces, para ingresar a la facultad de jurisprudencia, hablo de los años más o menos 88, 89, había que necesariamente tener el título de bachiller con la especialidad de sociales. Entonces fui al colegio Bernardo Valdivieso, lo obtuve y ya desde el quinto, del sexto curso, ya pues la ilusión de venir a la Universidad Nacional de Loja, ¿no? El comprarse el primer código civil, el recibir clases magistrales de profesores inolvidables como el doctor Juan Cueva Serrano, Código Penal, el doctor Nietzsche Monteros, para nosotros era algo realmente de mucha ilusión. Aparte de eso, siempre habíamos pensado que la Universidad Nacional de Loja era una universidad que respetaba los distintos corrientes de pensamiento y por supuesto que había que irlo desarrollando y puliendo con la ayuda de los profesores. Yo de las anécdotas que yo puedo decir es que cuando llegué me encontré con muchas personas que eran de distintos colegios, no solamente de aquí de Loja, sino de parte de la provincia de Loja y también de la provincia del Oro, y incluso teníamos compañeros extranjeros. En ese entonces había compañeros chilenos, había gente del Perú. Entonces cuando uno llega, pues definitivamente el universo es más grande, ¿no? Ese mundo colegial en el que solamente eran los amigos de paralelo y de los otros paralelos se vio engrandecido, ¿no? Por una cantidad de amigos que realmente con total espontaneidad compartían el ideal universitario de obtener un título profesional. Yo recuerdo que me hice entrañablemente amigo de personas que no necesariamente eran de Loja. Incluso nos comentaban, por ejemplo, la riqueza, ¿no?, de la gastronomía de los distintos cantones. Nos hicimos muy amigos. Y tuve el privilegio todavía de conocer... En ese tiempo todavía no había las redes sociales. No había que podíamos redes nosotros sociales. saber, digamos, que se come... que el sango venía de Gonzanamar, por supuesto, de la buena cecina. Que el ceviche de carne delicioso de Macará, que ahora, en Gonzanamá tomaban una deliciosa diamantina, que había la carne seca y de res en Cariamán. Entonces era una maravilla. Me llegué a comprometer tanto con mis amigos que incluso ellos me distinguieron como presidente de la Asociación Escuela de Derecho, ¿no? Recuerdo que participamos, ganamos con el apoyo de nuestros compañeros. Y una de las cosas que siempre yo les decía, nosotros como abogados tenemos que tener un órgano escrito de difusión. Sacamos una revista, pero no había realmente los recursos para poderlo hacer. Ventajosamente, el decano en ese entonces fue el doctor César Montaña Ortega. Nos ayudó, nos prestó. Fuimos nosotros, y eso sí fue algo increíble. Sacamos esa revista, pero por supuesto teníamos que nosotros escribirla, teníamos que corregirla, nosotros mismos hacer el editorial. Y es más, incluso tuvimos una muy buena relación con el departamento de publicaciones de la Facultad de Jurisprudencia, con los buenos amigos. Y claro, nosotros muchachos nos metimos, ¿no?, dentro de los talleres, dentro de la imprenta de la Facultad de Jurisprudencia, ayudarles a la impresión de la revista. Lo que tú nos cuentas justo, yo creo que, ¿no es cierto?, también ahí como que nace esa habilidad tuya, o ahí se va creando cuando tú, ¿no es cierto?, empiezas a crear, a escribir poesía, a gustarte la literatura. Me imagino que por ahí nace, ¿no es cierto?, también esa habilidad, o eso luego viene después ya de profesional. No, yo pienso que sí, yo pienso que para eso uno tiene cierta predisposición, ¿no? Seguramente contagiado por la familia. Yo he tenido familiares, digamos, que han incursionado en el tema de la escritura y eso, pero por supuesto, esas eran ya manifestaciones. Qué satisfacción cuando salió la revista, Nicolai. Nosotros oliendo la tinta, oliendo el papel, y por supuesto con el respaldo de nuestro decano, que nos puso a disposición, pues como digo, los talleres, y nosotros mismos ayudamos a compaginar esa revista, a distribuirla. Eso entre otras anécdotas. Y por otro lado también yo creo que uno de los temas que realmente es importante decirlo, Nicolai, mi generación, y que ojalá tengas el tiempo de leer ese libro, el que tiene el plomo, ¿no? Justamente aquí hay una
hay una crónica que yo cuento sobre mi paso por la Facultad de Jurisprudencia. Yo lo he escrito, ¿no? Que se llama justamente, dice, digamos, se llama Mis estudios en la Universidad Nacional de Loja. Ahí se cuentan muchas cosas y una de las que yo siempre digo, que mi generación, yo nací en el año 71, ¿no? Y cuando tenía los 18 años, puedo decir más o menos a inicios de los 90, nosotros fuimos una generación bisagra, porque todavía nosotros escribíamos en máquina de escribir, pero ya existían las computadoras, los ordenadores que lo cambiaron completamente. Imaginemos, Nicolai, lo que les tocaba a los abogados antes de que existan las computadoras. O sea, constituir una compañía de 20 páginas, ¿no? Para que tu cliente te diga, ¿sabes qué? Hay que cambiarle el nombre, o porque van a ingresar 2 o 3. Había que otra vez repetir. Ahora eso es una maravilla. Eso una cosa, y por ejemplo otro de los temas que marcó en la generación fue, por ejemplo, las llegadas de los primeros hojas, por ejemplo, electrónicas. En ese entonces era Lotus 123, me acuerdo. Y el procesador de texto se llamaba WordStar, que era tan básico que uno lo podía ocupar en discos de 5 1/4. Nosotros ya esa revista la hicimos, me acuerdo, ya en computadoras que ya las había en la universidad, pero poco se las había explotado. Cosas como esa marcaron, digamos, a mi generación, que por supuesto todavía, por ejemplo, recibíamos las clases cuando nuestros profesores daban las clases en los pizarrones de tiza. Claro. Pero fue muy pronto el hecho de que realmente se cambió. Ese es un tema, y solamente un tema que lo dejo ahí. Y nosotros fuimos la última generación de estudiantes que se educó con el sistema tradicional. Quienes nos seguían el siguiente año ya se educaron con el sistema modular. Sí, recuerdo bien porque yo fui de la segunda promoción del sistema modular. Claro, Estaba justo en los últimos toques. Yo quisiera invitarte a un cafecito. Muchas gracias. Yo Santiago, creo que hasta ya me adelanté porque sí, ya el no perfume importa. de este café ya es irresistible. Te cuento que el café que tomamos aquí en la universidad es fruto de algunos emprendimientos que nuestros estudiantes también han iniciado, digamos. Tenemos aquí un espacio que le llamamos la tienda universitaria. Es un espacio donde justamente hemos creado para que emprendimientos, ideas de negocios de estudiantes de la comunidad universitaria, también externos, puedan hacerlo, y nosotros apoyamos también en la comercialización, con un programa que tenemos y un coworking para poder ayudarles a generar una marca, generar un plan de negocio. Entonces también es parte, digamos, de un proceso integral. Habíamos conversado algún rato contigo, Santiago, que llevamos un programa de transformación de la universidad y es justo también una línea de trabajo. Entonces, para nosotros tomarnos un café siempre aquí, lo estamos tomando y apoyando esos emprendimientos, esas ideas de aquí también de compañeros de la universidad. ¿Y en dónde están sembrando el café? Hay de diferentes partes. Sí, viene, por ejemplo, el café que estamos tomando ahora viene de Quilanga, sí, de un emprendimiento de Quilanga que justamente compañeros de Café de Quilanga es palabras mayores, ¿no? Ganador de algunas Claro, de las tazas de oro, ¿cómo no? Para continuar y dejar tal vez ya un poquito esta vida universitaria, que tú nos cuentas que has pasado bastante bien, ¿no es cierto? Y quisiéramos saber cómo ha tenido en ti una influencia el tener títulos de la universidad, tanto de grado. Tú nos contabas que tanto el grado como el posgrado habías estudiado en la universidad. ¿Cuál ha sido esa implicación? ¿Te ha abierto las puertas? ¿Te ha cerrado las puertas? ¿O qué ha significado el llevar los títulos de la UNL? Para mí lo ha sido todo. Realmente me han abierto muchas puertas, muchas oportunidades. Y dentro del Gran Concierto Universitario Nacional he podido palpar, ¿no? En primera persona el gran respeto por la Universidad Nacional de Loja y por los profesionales que se producen. Yo en el año 96, mi estimado Nicolai, fui a hacer un posgrado en la Universidad Andina, Simón Bolívar, en Quito. Hice una especialidad en contratación pública. Y adicionalmente también logré un pase de trabajo de mi trabajo acá hacia una institución en Quito. Y también luego pasé a otra institución. Y cuando yo me presentaba, ¿no?, como un abogado formado en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Nacional de Loja, se lo tomaban muy en serio, ¿no? Y creo yo que realmente, yo siempre digo, o sea, una oportunidad laboral se te presenta. Pero en el momento en que te presenta esa oportunidad laboral, tú tienes que estar a la altura de aquello.
con sencillez, que es la principal manifestación de la inteligencia del ser humano, y por supuesto con la responsabilidad profesional de conocer y empaparse en lo que tú vas a hacer. Creo que eso lo hice, creo, o lo intenté, y eso me abrió puertas, ¿no? Pero definitivamente puedo decirles que dentro del, como digo, el concierto académico ecuatoriano, hay un respeto, un reconocimiento por la buena formación de los profesionales de la Te Universidad preguntaba Nacional. eso porque siempre conversamos aquí, yo tengo mucha afinidad y converso mucho con los estudiantes y sobre todo para de alguna manera motivarlos, incentivarlos a que elijan una buena carrera, que si es que eligen una carrera sean lo competitivo, lo bueno, lo mejor posible, que se estudien, que se dediquen para que después puedan desarrollarse de mejor manera. Y siempre he tenido también esos criterios y esos testimonios de gente que está en otros lados que dice justamente, dice, sí me abre las puertas un título de la universidad, porque ya te voy a contar algunos elementos después, pero también te cuento mi tema personal, por ejemplo. Yo estudié aquí ingeniería forestal y claro, las azares de la vida se me abre la puerta un trabajo en Quito y voy. Y claro, cuando llego allá dice, usted es pariente, es hermano de tal persona, es colega de tal ingeniero y se me abrieron las puertas. Entonces yo dije, aquí es mi oportunidad, como siempre digo, se abrió la puerta y yo ingresé a ese espacio laboral en Quito y me gané un buen espacio de trabajo ahí. Y eso se va dejando, dando ese espaldarazo que sabemos decir para las futuras generaciones. Yo creo que eso ha pasado en algunas de las carreras y eso nos enorgullece, digamos, de alguna manera. Siempre me lo pregunto eso Por porque, supuesto, no, porque yo por creo que eso es supuesto. importante también para que sepamos llevar el nombre de la universidad. Y te cuento una noticia que nos pasó y que en estas semanas ha sido para nosotros muy importante. No sé si tú pudiste ver en los medios de comunicación, en nuestras redes sociales. Hay ciertos rankings que las universidades, digamos, las clasifican las universidades a nivel internacional. Y claro, y salimos en esa semana rankeados a nivel del país en el 9º puesto entre muchas universidades que han estado ya trabajando muy fuertemente. Y claro, en las públicas salimos ubicados en el 4º lugar. Para nosotros era ¿Cómo primero no? Pues un premio a ese trabajo silencioso que hemos realizado en la universidad, competente, en base a nuestras competencias. Y claro, decíamos aquí, estábamos contentos internamente, pero también decían, mire, ese es el fruto del trabajo de cada uno. Hasta el estudiante también demostrando su capacidad, demostrando, digamos, viniendo a hacer lo que les corresponde. Y eso para nosotros también es ¿qué piensas tú no, de ello, digamos, en lo que está pasando pero en la por universidad? supuesto, no. Yo decía cuando empecé a conversar contigo que definitivamente a mí lo que pasa en la universidad me preocupa siempre. Yo estoy Mm. siempre preocupado de la universidad. Actualmente ya no Pero soy. ahora te despreocupas. No. Yo me preocupo siempre de la Porque universidad y por cuando hablamos de supuesto. preocupación siempre estamos pensando en algo negativo, ¿no es cierto? ¿Ya? Bueno, no, yo A más bien, veces, entonces más bien la palabra sería estar atento a lo que atento. pase, por supuesto, y cuando hay algo malo me duele, pero cuando pasa algo bueno, definitivamente ese corazón palpita con todo el cariño y realmente el orgullo que ustedes sintieron a lo interno, ten la seguridad que lo sentí yo igual que ustedes, con igual intensidad, y estoy absolutamente seguro que muchas personas que actualmente ya ni siquiera son digamos, parte directa de la universidad como profesores o alumnos, igual lo sintieron. Es un orgullo, Nicolai, realmente es importante. Yo creo que las instituciones de Loja y especialmente la universidad han dado muchísimas alegrías a esta tierra del sur del Ecuador, pero yo digo, no hay que vivir solo de sueños pasados, hay que apuntalarlos y hay que cumplirlos y empujarlos y hacerlos más grandes. Y esta es la forma, esta es la manera. Yo realmente muy contento, aparte de que me parece muy justo, ¿no? Porque se nota que la Universidad Nacional de Loja, pues definitivamente está por el sendero de tratar de abrazar esa excelencia académica y por supuesto, algo que es súper importante, no estar divorciado con la realidad, ¿no? De la sociedad. Yo creo que hay una plena identificación de lo que existe o lo que hace académicamente la universidad y lo que trata de hacer para estar plenamente unido, estrechamente unido con la sociedad a la que se debe. Con lo que acabas de manifestar, al último, justo esa conexión, quisiéramos pasar a un bloque siguiente que justamente queremos ver tu perspectiva, tu visión de cómo va el desarrollo de Loja. Yo te manifestaba al inicio de que yo había leído algunos artículos o editoriales estudios en los medios de comunicación y claro, justo ahí tú planteas algunas premisas
Y eso queríamos conocer en este momento, digamos, cómo tú ves el desarrollo de Loja, hacia dónde camina Loja, o lo ves que es estancado, o qué necesita Loja para poder, de alguna manera, continuar hacia un desarrollo. Sí, yo creo que Loja definitivamente le falta mucho, pero sin embargo es una ciudad que ha crecido, una ciudad que definitivamente seduce a quienes la vienen y la conocen por primera vez. Será muchos factores, pero no hay que desconocer que falta, por ejemplo, mucho en lo que se puede decir en el tema por parte de las autoridades, especialmente locales, principalmente para fomentar pues una serie de factores que atraigan el turismo. Yo creo que, por ejemplo, a ver, hablemos solamente del turismo para empezar. Loja es muy bonito, como digo, seduce a quien la viene y la visita por primera vez, se queda enamorado de la ciudad de Loja. Nosotros que vivimos siempre y obviamente tenemos más tiempo y nos hemos zambullido y en sus problemas conocemos que no todo es color de rosa, pero finalmente la gente se seduce. El que le guste al visitante de manera espontánea Loja, a mí me parece que es una oportunidad enorme, grande, ¿no? Y por supuesto hay que explotarla, ¿no? Hay que explotar, por ejemplo, el turismo de Loja tiene sitios muy bonitos, pero muy poco se ha hecho. Yo creo que ese es un tema fundamental. El otro tema que a mí me parece que se debería, por ejemplo, ya tratar de mejorar es cierta situación organizativa en lo que tiene que ver, por ejemplo, al tránsito en Loja. Hay sitios que son caóticos, ¿no? Yo digo, por ejemplo, la entrada a Loja, eso tiene que mejorar. Entiendo yo que es tema de recursos, pero por ejemplo, la entrada con el tema del terminal terrestre es un tema que ya no realmente, eso ya no aguanta más, eso hay que cambiar. Por otro lado, también creo que Loja debería tratar pues de fomentar, ¿no? Muchos emprendimientos que muchos de ellos yo los veo que actualmente un poco se frenan por una burocracia que todavía existe, que atormenta, que atosiga. Disculpa que te interrumpa ahí, pero siempre hablamos de Loja, que tenemos herencia cultural, que somos una ciudad, ¿no es cierto?, donde la cultura ha sido de alguna manera algo que ha estado muy ligada a las personas, a la sociedad, a la misma ciudad. ¿Tú crees que algún rato podemos pensar en una ciudad o verla a la cultura como industria? Justamente pensando en ello, como tú decías, el turismo, hay que venderla más, y más integralmente el tema. Porque siempre decimos, pero al final, ¿qué tú piensas al respecto de la cultura? Sí, Y de alguna manera eso también transportarla a otro escenario un poco más ya de desarrollo visible, llamémoslo así. sí, yo pienso que sí, yo pienso que hay que profundizarlo. De hecho, el tema cultural y educativo, y si lo relacionamos con Loja, es estrecho, ¿no? Si nosotros vemos digamos, a qué se dedican muchos profesionales dentro de lo que es la ciudad de Loja, ¿no? Directamente está atado a dos pulmones gigantes en lo que tiene que ver, pues, a los campos ocupacionales, ¿no? Que son las dos universidades, ¿no? La Universidad Nacional de Loja, por supuesto, que encabeza la Universidad Técnica Particular de Loja, que definitivamente si uno se pone a analizar, ¿no? La gran cantidad de profesionales que están dedicados, ¿no? A ello, ¿no? A que estas universidades funcionen. Directamente estamos nosotros, creo, con eso constatando y dando la prueba fiel de que Loja, ¿no? Está atada a la cultura. Pero claro, la cultura va más allá. Creo que ha sido muy importante el lograr como sede el Festival de las Artes Vivas. A mí me parece que es importante. Tenemos un teatro Benjamín Carrión y otros lugares culturales que son realmente hermosos y muy... Pero, Pero Santiago, hay que incentivar más. Santiago, yo digo, está bastante bien el tema y yo creo que nosotros, de alguna manera, es decir, respiramos esa cultura. Sin embargo, yo digo también, a un rato hay que pensar de generar industria cultural para que podamos, poblaciones, digamos, emprendimientos, como tú decías, ya de alguna manera, así como lo hacen otras sociedades, vivir de esa cultura, Sí, de sí, esa sí. tradición, porque al final, claro, yo lo he visto y hemos de alguna manera también participado ahí, pero viene el festival y luego nos olvidamos. Sí. Sí, y claro, no veo una actividad, llamémoslo de otra manera, una actividad comercial que de alguna manera puedan vivir poblaciones o profesionales de esa actividad. Yo digo, ese para mí de alguna manera lo veo que estamos como todavía hay un pequeño desfase porque hablamos, ¿no es cierto? Y mostramos, ¿no es cierto? Esa cultura, las artes, por ejemplo, ¿no es cierto? La música, pero
no podemos todavía decir, ¿no es cierto? No sé si es mi impresión o si tú Sí, la no, compartes. yo comparto, Nicolai, y yo, o sea, en primera voz diría que es lo más cierto. A ver, por ejemplo, publicar un libro. Publicar un libro relacionado con el tema de literatura, ficción, es difícil, ¿no? Primero porque los costos son grandes, ¿no? Las editoriales que lo hacen sí lo hay, pero de todas maneras eso tiene un costo. La Casa de la Cultura, que realmente con su núcleo de Loja hace un trabajo súper interesante, súper importante, pero yo noto que no se abastece, ¿no? Para tanto proyecto cultural que existe, porque tiene un presupuesto. Entonces, yo creo que si se uniría la empresa privada, si es que existiría iniciativas, si es que existirían inversionistas, sería súper interesante, ¿no es cierto?, que en Loja, por ejemplo, se establezca, más allá del único concurso literario que es el Miguel Riofrío, que organiza la Casa de la Cultura. Loja debería tener unos 4 o 5 concursos para motivar aquello. Otro tema, si nosotros vemos el número de librerías que existen en Loja, prácticamente son contadas con el dedo de la mano. Una ciudad cultural como Loja, ¿no? Tiene muy pocas librerías, ¿no? Como para poder ir a comprar. Actualmente existen algunas, ¿no? Una de ellas, lamentablemente, recién cerró la librería Ecuador, manejada por el doctor Arroyo, ya no existe. Y muchas veces, fíjense que incluso libros, Nicolai, nos toca mandar a comprar y traer de otras latitudes. Muchos dirán, ah, sí, pero ahora con el libro electrónico, pues ya no hay problema, pero no es lo mismo el libro en papel, ¿no? Entonces, sí, creo y comparto plenamente que sí debería haber un apoyo. Santiago, siguiendo esta línea, Por supuesto. ¿cómo tú ves los desafíos que enfrenta Loja en su conjunto para conducirse de una manera, digamos, que nos sintamos un poco parte del desarrollo del país? Claro, nosotros vemos, y me imagino que te haya pasado a ti, vamos a Quito, a Guayaquil o afuera, y claro, Loja es una ciudad pequeña que al final del día, como te decía, nos ven como un espacio cultural de la música, pero al final no aporta mucho al desarrollo, llamémoslo así, productivo, al Producto Interno Bruto, a algunos otros temas. ¿Cómo lo ves tú los desafíos integralmente a Loja en los próximos años? Sí, yo creo que efectivamente es como tú dices, Nicolai, pero creo que estamos, creo que por buen camino. Muestras de aquello, por ejemplo, es el tema de la producción ya importante que tiene Loja, por ejemplo, en el café, ¿no? Es un tema que es de los últimos años, o sea, anteriormente no es que, o sea, siempre nos ha gustado, pero ahora ya se lo ve que se insertan en conciertos internacionales, que ganan las tazas de oro, veo que cada vez se entusiasma más. Veo que hay ferias de emprendimientos, hay cosas interesantes. Por ejemplo, productos nuevos, solo por ejemplificar, por ejemplo, el tema Forestí, ¿no? ¿Qué satisfacción ver cuando uno va a los grandes almacenes, perdón, a los grandes supermercados y encuentras estos productos de Loja. Entonces, yo creo que sí estamos por el buen camino. Yo creo que le esperan, pero de todas maneras, como digo, eso hay que apoyar, Nicolai, porque hay muchas personas, yo he conversado con muchos emprendedores, y una de las cosas que ellos se quejan son básicamente de una serie de cortapisas, de problemas y de obstáculos burocráticos que encuentran para obtener un permiso. Y no quiero decir con eso que cada cual haga lo que a bien tenga. No, hay que controlarlo, pero hay que racionalizar eso. Entonces yo creo que sí se vienen días mejores para Loja. Y algo que nosotros tenemos que siempre tenerlo claro. Loja siempre ha sido víctima del centralismo, que el centralismo todavía existe. Tú sabes, pues, esa genial broma que había hecho, me parece que fue el hermano de Alejandro Carrión, quejándose del centralismo, pero claro, él lo decía con gracia y con inteligencia, y decía, Dios está en todas partes, pero atiende en Quito, ¿no? ¿Por qué? Porque todo había que necesariamente ir hacia allá, eso exaspera, eso desespera. Yo creo que los legisladores tienen ese compromiso con Loja de realmente lograr una descentralización, una desconcentración de funciones. Ejemplo, es indignante. Yo digo, y lo digo realmente porque creo que al decirlo yo, ¿cómo no puede tener, ¿no?, una oficina el Ministerio de Relaciones Exteriores de manera permanente en una provincia como Loja, que es fronteriza, que incluso tiene un consulado del Perú? ¿Cómo puede ser posible que tengamos que para ir a apostillar un título, un documento, que nos toque ir a otras provincias? Yo creo que esas cosas hay que lograr.
Hay muchas dependencias que no existen en Loja. Y yo creo que ahí está la gestión de los legisladores, la acción de las autoridades de tratar de descentralizar, de desconcentrar. 640 kilómetros nos separan de Quito, ¿no? La conexión por vía es difícil. Tenemos una sola aerolínea que está funcionando. Entonces eso frena. Entonces yo creo que sí hay cómo hacerlo y las autoridades tienen que hacerlo, pero de manera decidida, constante, como una hoja de ruta que no sea solo del momento, ¿no? Santiago, en ese contexto que tú estamos completamente de acuerdo ahí, en ese contexto que tú lo analizas, ¿cómo ves o cuál crees que debe ser el papel de las universidades? Porque para nosotros es súper importante también tener ese input externo, porque de alguna manera, digamos aquí, te puedo comentar, la universidad tiene sus competencias que por ley dice eso tiene que hacer, esas funciones. Sin embargo, también yo creo que nos debemos Claro. insertar en lo que tú manifiestas. Yo quisiera conocer en base a tu experiencia, en base a lo que tú de alguna manera has vivido, cuál debe ser el papel, el rol de la universidad en todo este aspecto que estamos conversando. Yo creo que es muy Por coyuntural. supuesto, para que haya el desarrollo, las universidades tienen que, obviamente, ofrecer los profesionales que la realidad exige. Hay un libro que realmente a mí me pareció súper interesante. Es un libro que lo escribe Andrés Oppenheimer, que se llama Sálvese quien pueda. Yo alguna vez dediqué un artículo. Me pareció súper interesante. La pregunta es, ¿cuál es el rol de las universidades de aquí a 15 o a 20 años? Primera pregunta. ¿Las carreras tradicionales van a existir tomando en cuenta que nos amenaza la inteligencia artificial, el tema del internet, etcétera? Y dentro de los consultores del mundo dicen, las profesiones tradicionales van a necesitarse dentro de la sociedad y el avance y el desarrollo de los pueblos. Pero, ¿no? Necesariamente estas profesiones tienen que reinventarse. Entonces, por ejemplo, decía él, los abogados, ¿no? De aquí a 15 años tienen que necesariamente saber de comercio electrónico y tienen que saber de bases de datos. Los médicos, ¿no? Tienen que necesariamente conocer robótica y tienen que estar emparentados con los brazos robóticos que operan. Los ingenieros civiles tienen que necesariamente conocer lo que le llaman la tercera revolución industrial, que es la impresión en tercera dimensión, ¿no? Los comunicadores, eso decía Oppenheimer. Oppenheimer decía que antes para organizar un programa necesitaba más o menos un equipo de 6, de 7 personas. Dice que actualmente, ¿no? Él perfectamente lo puede hacer él solo, ¿no? Y hay veces que incluso hasta los bots generan ya sus propias redacciones de noticias. Entonces, pero no es que va a aparecer el periodismo, pero dice que la idea es tratar un poco de formar a las carreras, ¿no? Tratando un poco de abrazar esto y ya tratar de hacer estos enfoques. Por ejemplo, me parece fantástico, a ver, ¿necesitamos ingenieros civiles? Sí. ¿Qué tal una maestría en impresión en tercera dimensión? ¿Qué tal que los médicos ya este rato estar pensando en cómo vamos o cómo se van ellos a emparentar con el tema de los cirujanos ya de manos, de brazos electrónicos, robóticos? Entonces siempre va a haber, ¿no? Entonces yo creo que el gran reto de la universidad es permanentemente estar haciendo sondeos a través de focus group, ¿no? Para ver qué es lo que necesitan las empresas. Digo yo algo, Nicolai, yo en la empresa, por ejemplo, en la que trabajo, ¿no? Normalmente cuando tú quieres conseguir las carreras, digamos, las tradicionales y las clásicas, que siempre se las va a necesitar, por supuesto que no hay mayor problema. Pero cuando tú ya quieres, por ejemplo, tratar de encontrar, ¿no es cierto?, una carrera que se especialice en un tema ya diferente, ¿qué digo yo? Un data science, un científico de datos, ¿no? O de pronto una persona experta en marketing digital, ¿no? Como que ya ese rato te toca importar de otras ciudades, y a veces incluso de otros países. Entonces yo creo que el gran reto de la Universidad Nacional de Loja y de toda la Universidad Ecuatoriana, ¿no? Más acá en Loja, que nosotros estamos distantes de los centros de poder, es justamente ir a la par, a la vanguardia, de tratar de formar los profesionales con este tipo de especialidades, ¿no? Con esta reinvención que adapte y que conecte a los nuevos profesionales que, como digo, será. Solamente un ejemplo en el tema de los abogados, que me escuchan muchos colegas. Yo recuerdo que para nosotros los abogados, para ejercer la profesión en las instituciones, antes nosotros, o las instituciones se afiliaban y compraban los registros oficiales.
El registro oficial es el periódico del Estado en donde se publican las leyes, los cambios que se dan de todo el ordenamiento jurídico. Entonces uno trataba de revisar. Actualmente, ¿no? Ya este rato, dentro de toda esa montaña de ordenamiento jurídico que significa constitución, leyes orgánicas, sentencia, jurisprudencia, este rato existen los programas, ¿no? Que tienes el Lexis, tienes el otro, el FAI, ¿no? Que en definitiva, ¿qué es? Son bases de datos. Tienes que manejarlas, tienes que utilizarlas, tienes que aprovecharlas, ¿no? Entonces sí sería bueno que, por ejemplo, dentro del pensum de la carrera de los estudiantes de Derecho, por ejemplo, se hable ya de bases de datos, por poner un ejemplo, ¿no? Claro, Entonces, pero, ese es digamos, el gran reto. en ese ámbito, digamos, de alguna manera es una competencia de la universidad insertarse y formar, digamos, los profesionales, las carreras, las maestrías, la educación continua, en base a lo que la sociedad de alguna manera está esperando, ¿no? Necesita, claro. Pero claro, te preguntaba un poco, es decir, ¿qué está esperando? Claro, por un lado, esos profesionales, pero también veo, por ejemplo, que podemos pensar y trabajar más articuladamente con los gobiernos locales, con la sociedad civil. Se me venía un dato a la mente, decir, bueno, ¿por qué la universidad no hace sostén técnico-científico para un grupo, digamos, de colegas de abogados, de colegas de emprendedores, que tienen alguna idea? Dice, requiero un estudio técnico de lo que se puede hacer en Loja. ¿Quién puede hacerlo? Debería ser la academia, ¿no es cierto? Por supuesto. Que sostenga ese espacio. Y eso pienso, sueño que algún rato puede darse en Loja. Y de alguna manera, digamos, para apoyar a esas iniciativas individuales, colectivas, gubernamentales, que de alguna manera podemos, digamos, mejorar para que el desarrollo camine mucho más. Y en ese ámbito yo quería un poco hacerte una pregunta para cerrar este bloque. Es, ¿cómo ves tú a futuro? Nosotros estamos pensando y soñando de que Loja podría ser una ciudad universitaria. No sé si tú has visto en otras latitudes, ese concepto de ciudad universitaria tiene un concepto diferente porque, claro, tú ves que la población, sumas la población, tienes un 30 o 40% son estudiantes o se forman, y eso es una dinámica diferente de temas, ¿no es cierto?, económicos, de servicios, de posterior desarrollo. Y ese es un sueño que de alguna manera aquí en la universidad la estamos iniciando, sentando unas bases para proponerle a Loja devolver una ciudad universitaria, porque tenemos aquí nuestra colega UTPL, nuestra colega también la Universidad Internacional. Podríamos convertirnos en un concepto de una ciudad universitaria. ¿Cómo lo ves tú llamémosle proyecto a futuro que viéndolo en su concepto y desarrollando, yo creo que puede ser un espacio para potenciar muchísimas cosas? Me parece una idea magnífica que hay que potenciarla. Yo nuevamente insisto, yo creo que este rato hay mucho por hacer, pero de hecho ya somos una ciudad universitaria. Somos ciudad universitaria, pero todavía no hemos logrado esa categoría que bien lo entiendo a ti, comparando ya con otras verdaderas ciudades universitarias. Porque yo te pongo ejemplos que Sí, que necesitan. Con quien tú descansas y damos un cafecito. Yo digo, pero a veces, por ejemplo, tenemos estudiantes que vienen de la provincia, que vienen de otros lados y buscan un espacio donde vivir. Tienen que estar buscando un cuarto, renta. ¿Por qué no pensar, por ejemplo, en residencias estudiantiles? Es lo que llamamos la ciudad universitaria, significa de que pensar en el tema, ¿qué podemos sacar en el tema económico? Porque el joven que viene a estudiar de otro lado necesita servicios, ¿sí? Luego, ese profesional se forma aquí. ¿Qué hace luego de formarse? Migra a Quito, a Guayaquil, fuera del país. ¿Y por qué no pensar en no que encuentra, claro, un campo ya, ocupacional. digamos, generar toda una infraestructura, ¿no es cierto?, política, pública, de incentivos para quedarse aquí. Ese es el concepto de ciudad universitaria, es decir, desde tomar en cuenta desde la formación hasta luego no dejarlo ir, por supuesto, al profesional hacia otro lado y darle el espacio que aquí pueda desarrollarse de alguna manera. Son dos elementos, pero hay muchísimos más elementos que algún rato podemos conversar también, poder desarrollar mucho más. Y me parece una idea fantástica. Es decir, ya tenemos nosotros ya un toque de ciudad universitaria, pero falta, ¿no? Falta definitivamente. Y una cosa que me parece interesante toparlo, hablando de ciudad universitaria y de lo que se puede contribuir, ¿no? Yo noto que a pesar de que se ha hecho mucho o poco, no lo sé, no lo podría cuantificar, pero yo sí creo que el tema de la educación y la cultura, pues por supuesto tiene que empezar ya desde escuelas y colegios en esa orientación,
Y especialmente en esa transición, en ese puente, cuando se acaba el colegio y se llega a la universidad. Yo noto que todavía hay muchos estudiantes que no encuentran su verdadero don, su verdadera vocación, porque realmente abrazar una carrera, yo digo desde el punto de vista, porque soy hombre, ¿no? Abrazar una carrera es como abrazar a la mujer amada, ¿no? Es decir, a la carrera tengo que amarla, no tengo que sentirla. Entender que la universidad es una guía que te facilita, que te da luces para que te introduzcas en tu mundo académico y profesional, pero también tiene que ser parte de ti. Yo tuve una experiencia y fue justamente aquí en la Universidad Nacional de Loja. Yo daba en ese entonces al equivalente a sexto año de Derecho. Yo daba Derecho Administrativo. Yo tenía un alumno destacado, cuando intervenía era inteligente, ¿no? Lo veía muy juicioso, ¿no? Pero lo notaba que era un poco como con poca emotividad, con una falta de entusiasmo. Y ya para acabar, ya era licenciado, ya se iba a graduar incluso de abogado. Y alguna vez yo le dije, lo noto medio como decaído, ¿qué le pasa? Entonces dice, vea doctor, dice, le voy a ser sincero. Dice, a mí no me gusta esta carrera. Dice, a mí, yo me metí a esta carrera porque me obligaron mis padres por alguna razón. Entonces yo le decía, no, pues, o sea, yo lo compadezco, o sea, si no le gusta esta carrera o ir a una clase aquí de lesividad en derecho administrativo, tiene que ser un tormento, ¿no? Entonces, a lo que yo voy, y le preguntaba, ¿y qué le gusta? Me decía, vea, yo francamente lo que me hubiera gustado es estudiar ingeniería automotriz, ese fue mi sueño. Pero no lo pude hacer porque no había en Loja. Y obviamente había una serie de limitación de recursos, ¿no? Entonces yo sí creo que, allí también sí creo que hay que trabajar un poco más, porque también cuando uno sale del colegio, a veces en los 17 años, en muchos casos se lo tiene claro, ¿no? Pero en otros casos no se lo tiene muy claro. Entonces también yo creo que ahí parte, ¿no es cierto?, de la visión de ciudad universitaria es tratar también de efectivamente, eso, justo por ahí vamos, porque claro. eso implica trabajar no solamente, como decía, en el sector universitario muy formal, sino hacia afuera, también volver a los espacios del colegio, Claro, de por la escuela. supuesto. Y como tú dices, yo creo que ese sería también otro de los proyectos que vamos a implementar en la universidad para apoyar a esa juventud, para que escoja de Y alguna ojalá manera... logren establecer puentes entre la universidad y los colegios, Nicolai, sería fabuloso, Claro, yo ¿no? no te doy datos ahora para no asustarte, pero los datos son bien preocupantes. Se cambian de Primero, de la carrera, deserción, exacto, segundo, exacto. de los cambios de carrera. Y claro, cuando tú haces esas encuestas, ves ahí con preocupación, Con porque preocupación, por supuesto. la mayoría, recuerdo ahora justamente que estamos en tema de acceso con cupos a la universidad, es mucho más complejo. Es más complejo. Yo quisiera, para cerrar, estamos hablando en el segundo bloque, para culminar ya en el tercero, quisiéramos un poquito ir allá a la parte personal suya, Santiago. Tú fuiste en diciembre, específicamente, el 1 de diciembre, fuiste tú elegido alumno destacado de la UNL. Tenemos un programa aquí que vamos en la segunda versión, de que tratamos de reconocer esa trayectoria de los estudiantes de la universidad que luego salieron como profesionales y han tenido, ¿no es cierto?, éxito y han sido también referentes. Tú has sido un referente para muchos de los estudiantes de Derecho y también en otros espacios de la escritura de libros, de ser también comunicador en temas de la prensa. Quisiéramos saber, en tu experiencia, ¿tú tienes alguna rutina diaria, un hábito que nos puedas compartir con los jóvenes para decir, así nos hacemos exitosos, te consideramos así nosotros? Gracias, gracias. Y la sociedad lojana, un profesional exitoso. Gracias, Nicolai. A ver, yo dentro de lo que en mi vida trato de, primero creo que yo todos los días trato de alimentar mi cultura general, ¿no? Para incrementar mi cultura general trato, ¿no?, al menos de leer el periódico, ¿no? No me gusta a mí escuchar noticias en la mañana por televisión, sino más bien prefiero, ¿no?, profundizarme con la lectura de un periódico, ¿no? Por supuesto, un periódico internacional, ¿no? Yo lo leo al diario El País de España, me parece que es equilibrado, es riguroso. Leo los periódicos locales y, por supuesto, hay veces que uno no lo puede hacer. Yo trato de hacerlo más o menos entre las 8 y las 9 de la mañana, que ya ingreso a trabajar.
Y por supuesto, trato de hacer algo de ejercicio, ¿no? Porque ya van llegando los años y uno tiene que moverse, ¿no? Por supuesto, me concentro en lo que tengo que hacer. Nunca trato de opinar o de lanzarme a la primera impresión, sino que trato de indagar, ¿no? De verificar cierta situación para la toma de decisiones. Y lo que sí yo no trato nunca de descuidar es una lectura diaria, ¿no? Es decir, ya en la noche, ¿no? Yo sí prácticamente todos los días trato de leer algo y dentro de la lectura que selecciono, pues leo ficción, ¿no? Leo, por supuesto, ensayos, ¿no? Leo historia, novelas históricas, pero también, por supuesto, me gustan los temas, ¿no es cierto?, que nos ayudan un poco a entender lo que se viene, como lo que hablábamos, ¿no? Entonces, esa sería básicamente mi rutina. Y, por supuesto, siempre cuidando de también tener un espacio para la familia y, por supuesto, los amigos. Ese hábito de la lectura que tú nos cuentas, claro, me conduce un poco a una pregunta que siempre a veces nos interesa saber. ¿Tú tienes algún libro favorito, algún libro que haya cambiado tu vida? Sí, nos puedes compartir para que también alguien lo pueda hacer, digamos. Sí, definitivamente es difícil decirlo, ¿no? Pero yo creo que, por ejemplo, uno de los libros que para mí han sido realmente muy reveladores en lo que tiene que hacerse, ¿no? Es, por ejemplo, un libro que se llama El mundo de ayer. Es un libro que lo escribió un austriaco, un europeo, que se llama Stefan Zweig, ¿no? En ese libro, en El mundo de ayer, se tiene prácticamente resumida la claridad de pensamiento de un hombre absolutamente equilibrado, ¿no? Yo creo que la virtud está en el equilibrio, ¿no? Es decir, a veces los extremos que nos cierran los ojos y no nos dejan ver más allá, si solo vemos el árbol en el bosque, yo creo que eso hace daño. Este libro a nosotros nos permite ver la perspectiva, ¿no?, de lo que fue la Europa, ¿no?, en su gloria y en su fracaso. Stefan Zweig cuenta en sus memorias, ¿no?, situaciones tan interesantes como el hecho de haber huido, ¿no?, de Viena, de una capital como Austria, ¿no?, que definitivamente es de las más potentes, hablando culturalmente, huyendo de lo que fue el nazismo, ¿no? Y cuando viaja a París, y cuando viaja a Sudamérica, porque él muere en Petrópolis, en Brasil, ¿no? Y realmente nos da una serie de lecciones de vida que nos va a templar el alma, ¿no?, que nos ayuda un poco a limar a veces ciertos exabruptos que siempre los cargamos. Trata un poco de dominar esos demonios que llevamos dentro a través de una lectura fabulosa, ¿no? Creo que es un libro realmente muy inspirador, recontra recomendado. Para los jóvenes, para los estudiantes. Por supuesto, si leen El mundo de ayer, me parece algo muy motivador. Muchas gracias, Santiago, por recomendarnos. Y quiero ya llegar a la última pregunta para poder culminar esta etapa y también ya el conversatorio. Y me gustaría, si nos puedes enviar un mensaje a toda esa juventud de la UNL, a quienes hacemos educación en Loja y también para la sociedad lojana que también nos observan por este medio de comunicación. ¿Sí? Mi mensaje sería que primero se sientan orgullosos de pertenecer a la Universidad Nacional de Loja. Quiero que por favor la cuiden, ¿no?, que la engrandezcan, ¿no?, que le devuelvan todo lo que les dio la Universidad Nacional de Loja a través del compromiso del recto vivir y del recto pensar, que pongan por delante siempre la honestidad, ¿no?, que abracen siempre la verdad, ¿no?, que sean personas de pensamiento amplio, que sean personas equilibradas, ¿no?, y que de alguna manera pues confirmen, ¿no?, confirmen, porque realmente al entrar en la Universidad Nacional de Loja es una suerte de un testigo cultural que nos están entregando tantas generaciones de lojanos que pasaron por sus aulas, y hay que hacerlo bien. Ellos van a ser profesionales, ¿no? Ahora en un mundo en que vivimos una crisis, ¿no?, una crisis en donde a veces las personas se tuercen por un plato de lentejas, o así sean 100 platos de lentejas, no lo hagan, ¿no? El poder dormir y asentar la cabeza tranquilo en la noche cuando la conciencia de uno nos toma cuentas y uno realmente decir lo hice, así haya fracasado, ¿no? Pero si lo hizo con intención, lo hizo con pasión, honra la universidad,
honra a su familia, honra la historia de Loja y por supuesto, ¿no? Honra al reto que autónomamente se produjo con individuo. Ese es el mensaje, ¿no? Seamos realmente personas de bien, ¿no? Y si por A o B razones no podemos hacer el bien a la sociedad, no le hagamos el mal, ¿no? Yo creo que ese es el mensaje y creo que ese ha sido el estandarte de la Universidad Nacional de Loja y aspiro a que sea ese estandarte elevado por siempre, Nicolai. Gracias Santiago, primero por este profundo mensaje y sobre todo también por aceptar esta invitación a conversar y también un poquito para que nos cuentes nos has contado tu visión y tu perspectiva, ¿no es cierto?, de cómo podemos ver de una mejor manera nuestra querida Loja. Gracias por también Muchas acudir gracias. a este un llamado honor y un sobre todo, privilegio estar aquí, también Nicolai. para que nuestra juventud que se forma aquí en la universidad pueda escuchar a través de tu voz este pensamiento y esta forma de hacer vida. Y también a nuestros a quienes nos están acompañando en los medios digitales, agradecerles su participación, su presencia. De aquí los esperamos en marzo. Ya vamos un poquito también a encontrarnos en vivo para podernos tomar un café en conjunto y también poder articular y sobre todo también escuchar a otros personajes de Loja y también si se han formado en la Universidad Nacional de Loja, mucho mejor. Nos vemos muy pronto. Un abrazo a todos, muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias.